Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Comenzamos esta pauta B de este lunes 4 de mayo y pasamos a saludar de inmediato a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Tenemos también tenemos también a Cristóbal Velolio. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buen lunes, buen comienzo de semana. Gusto de escucharlos y también, por supuesto, ustedes lo escuchan ahí también a mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. Chiquillos, en atención al tiempo, pasemos al tiro a la batalla de Santiago, ¿les parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a pelear. A ver, ya, vamos Cristóbal, usted primero. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Yo no veo noticias el fin de semana. Bueno, te voy a hacer el anticipo. Dejamos la presentación. El ministro Mañalich ayer en Valparaíso, él hizo su punto de prensa que hace todos los días para hacer la actualización de los datos, y el ministro Mañalich estaba sumamente preocupado. En un tono tranquilo pero firme, comenzó a dar las cifras, pero también a hablar de lo alarmante que resultaba ver cómo muchas personas habían, entre paréntesis, roto los cordones sanitarios, todos los que salieron de Santiago no debiendo hacerlo, la famosa fiesta de las 400 personas en Maipú, la sensación de que la gente, como le decía, el mismo ministro lo decía, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, le había comentado que la gente andaba como si aquí no pasara nada. Y él, en ese contexto, pero sobre todo dando cuenta de la importante alza de cifras diarias, ¿no es cierto?, y cómo en Santiago se concentra el 80% de los casos país, es decir, de 10, 8 son en Santiago, él acuña el concepto de esta batalla por Santiago. Es más o menos la Lo había visto, pero quería que tú me hicieras esta introducción que me muy lo deja bien, pues. mucho más claro. Pero por eso le digo, esto del enemigo, porque aquí hay dos conceptos de militares, el enemigo y después la batalla. Sí. Hay dos, yo creo, análisis que voy a dejar sobre la mesa para que también los conversemos con Andrea. El primero es hasta qué punto las señales que dio o no dio el gobierno pueden relacionarse con esta irresponsabilidad o este relajamiento de los ciudadanos de Santiago. Hay gente que dice, no es lo mismo que te digan que te puedes tomar un cafecito entre 4 personas a 2 metros de distancia y con mascarilla, hay una fiesta de 400 personas. Pero hay otra gente que dice, no, es que tú tienes los recursos para poder entender eso, pero hay gente que no. Y ahí viene el segundo análisis. ¿Hasta qué punto le estamos también, porque no hay autoridad que se le pueda hacer caso, más allá de que sean confusas sus señales, si es que en verdad tiene gente tan irresponsable que independiente de sus privilegios, de su educación, porque aquí hemos visto gente en todos los sectores sociales que ha tratado de ser freerider, que ha tratado de ser, de ganar por su cuenta, tratar de salvarse solo y no le importa lo que pasa con el resto. Entonces, las dos reflexiones que yo partiría como lunes en la mañana. Primero, ¿en qué medida las señales del gobierno pudieron haber contribuido a este relajamiento de las costumbres, como diría Andrés Bello, en la ciudadanía de Santiago? Y por otro lado, ¿hasta qué punto todo esto es responsabilidad del gobierno? Y no tenemos, aquí voy a citar a Diego Portales, me estoy poniendo republicano, el resorte principal de la máquina, la virtud ciudadana, más allá de las leyes y las normas, que sencillamente está fallada por este lado y el gobierno que sea, con una ciudadanía tan irresponsable no va a salir adelante. Claro, casi como un tema cultural. Vamos con Andrea. Andrea, ¿qué opinas tú? A ver. Solamente un detalle en términos de los lenguajes que se utilizan que me sorprenden nomás. La batalla de Santiago parece como un término de conquistador, ¿no? Contra los indígenas, no sé, porque así se llamaban, ¿o no? Batalla de no sé cuánto, batalla de no sé qué. Esa primera cosa como en términos del lenguaje. ¿Cómo no hemos podido construir lenguajes distintos, ¿no? Para situaciones distintas. Y eso yo creo que igual es relevante en términos también, el lenguaje sí construye como realidad, eso ya está más dicho, pero es interesante ahí la batalla de Santiago, ¿no? Solamente lo dejo dando vuelta. Pero en términos de lo que dice Cristóbal, yo creo que
una cosa no quita la otra. Creo que las señales han sido confusas, evidentemente, el llamado a la nueva normalidad, y aquí yo creo que la nueva normalidad es una discusión mundial. Todos están en esta misma discusión, no hay que negarlo, todos tienen esta tensión entre cuándo abrir, cómo abrir, de qué manera hacerlo, o sea, no es solamente de nuestra situación particular. Ahora, la pregunta es, ¿qué abres primero? ¿De qué manera, cuándo lo dices, en qué momento? Porque aquí el día, la hora, la manera es clave, y creo que hubo, además que esto es más o menos transversal, creo que hubo errores. Nos adelantamos, a lo mejor, ¿no? Este exceso de confianza. Y aquí yo creo que principalmente el presidente de la República. Y se abre también una brecha, por ejemplo, de desconfianza que no tiene que ver necesariamente con la nueva normalidad, pero efectivamente con el tema del plebiscito, que yo creo que ahí abre una brecha en que uno empieza a dudar de casi todo, ¿no? Y sí creo que hay algo que es interesante analizar, que lo decía alguien del PNUD en la mañana que hablábamos, que el tema de no hacer caso, es decir, falta de virtud, yo no creo que sea falta de virtud, pero para ponerle un concepto que tenga que ver no con la regla, sino como con lo que tú mismo te autorregulas, por así decirlo. Pero a eso me refería también como con la virtud. hay interesantes estudios que dicen que cuando existen bajos niveles de confianza en las instituciones, también la gente sigue menos las reglas, ¿no? Entonces ahí también nosotros estamos en una condición de baja confianza en nuestras instituciones, venimos con un estallido social, entonces también eso está operando acá, sin duda, yo creo que es innegable. Y eso sería complejo además, Andrea, porque significa que entre todos, los que de alguna manera... A ver, déjame tratar de ponerlo para que no se entienda tan condescendiente, pero el punto es que entre todos los actores políticos se han criticado unos a otros y en cierto sentido hemos todos horadado la credibilidad de todos, porque un poco de eso ha tratado el juego político desde un tiempo a esta parte. Y ahora estamos lamentando, en cierta medida, que el gobierno carezca de esa credibilidad. Eso es lo que estoy entendiendo, de que si es que el gobierno tuviera mayor credibilidad, si los actores y las autoridades encargadas de dirigir esta crisis tuvieran mayor credibilidad, la intuición sería que habría menos transgresiones porque tú estarías más consciente de que lo que te dicen es verdad. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Yo creo que confiaríamos más. Creo que nosotros tenemos un tema con la autoridad que es anterior al tema de la pandemia. Alcaldes que dicen una cosa, y aquí estamos hablando de estallido social, ¿no? Por ejemplo. Por eso digo, o sea, en un juego en el cual todos de alguna manera caímos, pero no vimos los riesgos hasta ahora que los estamos experimentando. Sí, solamente permítanme para darte la palabra a Mauricio. La encuesta de la semana pasada, ya vamos a contar la encuesta de esta semana de la encuesta CADEM, decía que el 60%, si no me equivoco fue la semana pasada, estaba evaluando mal la forma en que el gobierno estaba llevando adelante la pandemia. Y ojo, que estamos hablando de una semana donde se había medido esto, donde las cifras eran súper buenas. O sea, imaginémonos cómo va a ser ahora. Mauricio. Sí, yo, mira, estoy tratando de recoger de lo que ustedes dicen hay varias cuotas de verdad. Creo que hay hemos presenciado una historia de discursos cambiantes, equívocos, incluso desde la misma Organización Mundial de la Salud. El caso tal vez más gráfico es el de las mascarillas, que al principio no solo no se recomendaba usarlas, sino que se recomendaba no usarlas. Era como que era peor usarlas, que tenían más posibilidades de recoger y almacenar gérmenes, más o menos, que si uno no las usaba, en fin. Hasta que de pronto la cosa se dio vuelta en 180 grados y hoy es un imperativo global usar mascarilla. Es un ejemplo simplemente, pero hemos presenciado una sucesión de cambios, de análisis, de perspectivas, en fin, y creo que ahí la autoridad, cualquiera sea y en cualquier país, la tiene súper difícil porque ha tenido que hacer frente a nuevos diagnósticos, a nuevas impresiones científicas incluso. Ahí hay un punto principal. Ahora hay otro, que es el de que mil veces hemos comentado acá, Mirna, sobre todo en el ADN hoy, cuando hemos visto advertencia, alejémonos de la pandemia y alejémonos incluso de la explosión de violencia y estallido social de octubre. Antes que eso, siempre, muchas veces comentamos cómo la autoridad muchas veces advierte cosas que no es capaz de cumplir.
Entonces se advierte respecto de manifestaciones cualquiera en una fecha X, día del trabajo, ya que estábamos ahora este fin de semana, de años anteriores, y regulaciones de por dónde tienen que discurrir las marchas, y la autoridad después no era capaz de hacer respetar esa instrucción o esa prohibición o esa restricción, y la cosa se desbordaba. Eso ha pasado 1000 veces. En el campo estudiantil, ¿para qué decir?, ¿no? Con las manifestaciones estudiantiles hasta de lo secundario. Y la fuerza pública y el gobierno y la autoridad, en gobiernos sucesivos de distintos signos, ha sido incapaz de contener los desbordes del movimiento estudiantil, por ejemplo. Una cosa es el movimiento mismo, sus manifestaciones legítimas, y otra cosa son los desbordes del movimiento. Y nunca se ha contenido eso. Y en otros lados uno ve, al menos en las noticias, que esas cosas sí se contienen. Entonces ahora se anuncian restricciones, toque de queda, y el toque de queda se viola todos los días. Las cuarentenas se respetan más o menos en las comunas, pero con unas normas súper laxas, con mucha facilidad para obtener los permisos, que ahora se hicieron un poquito más restrictivos en la comisaría virtual famosa, pero donde no hay cuarentena, hay vida absolutamente normal. A mí me tocó salir por una necesidad que tenía de comprar en Patronato el fin de semana, el día sábado, después del festivo del viernes, y estaba lleno de gente, casi todo el comercio abierto. Era excepcional ver algún local que otro cerrado, y toda la gente funcionando ahí. Entonces, bueno, era o sea, normalidad con mascarilla, pero normalidad al fin. Lo que tú sugieres, Mauricio, es que en el análisis de la autoridad debe siempre estar considerado la cuota de irresponsabilidad, por así decirlo, de la ciudadanía, que por lo tanto es negligencia de la autoridad no tomarla en cuenta. Claro, o sea, y adoptar las medidas pertinentes, las medidas que son lamentablemente restrictivas y sancionatorias. A partir de la base que la gente no te va a hacer caso así porque sí. Ahora, sí. No en un 100% al menos. Yo creo que tienes, o sea, yo comparto ahí lo que tú dices, Cristóbal, o sea, que hay una combinación entre mensajes confusos, que sin duda que el gobierno tiene claro su punto ahí, más allá si no lo reconoce abiertamente el ministro, pero sin duda que los cafecitos y las empanadas, ¿no es cierto?, y las cervezas fueron una pésima señal que naturalmente va a tener incidencia en una población que tiene un sector, porque yo no diría que estamos todos metidos en el mismo saco, pero hay un sector que culturalmente, más allá de las razones, ¿verdad?, tiene muy poco respeto por el otro y la otra persona, ¿verdad? Ese es el tema para mí de base, que hace un contraste abierto con otras realidades del mundo, donde el respeto es lo que se impone finalmente, porque si yo no me cuido, tú no te cuidas, nos vamos a contagiar todos, y yo no sé si tú vas a terminar en una UCI al borde de la muerte o no. Y eso es lo que está en lo más básico, ¿no?, de situaciones tan aberrantes como esta famosa fiesta. Porque aquí, como dices tú, Cristóbal, más allá, insisto, de las señales equívocas, de ahí hacer una fiesta con 400 personas, uno dice, ya, estamos... Claro, pero ¿con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras? Con que el alcalde de Santiago semanas atrás habló de los pelotudos que ¿se acuerdan ustedes? Claro, que violaban, sí, no me acuerdo ya qué norma. Y ahora los que se iban fuera de Santiago. Claro, eso. Y ahora el ministro del Interior, Blumel, hablando de la estupidez humana por la fiesta de Maipú. Pero pucha, ¿cómo fue que se pudo armar la fiesta, ¿no? Y convocar a esas 400 personas que pudieron llegar y estar ahí con toque de queda. ¿Pero qué, vas a tener un carabinero en cada esquina? Sí, no, pero si la autoridad no es capaz de garantizar, entonces, ahí está el problema de credibilidad, porque el gobierno y la autoridad, y aquí insisto, esto no es ni siquiera cuestión de ahora, sino que de siempre, advierta y amenaza con cosas, pero no está la capacidad para fiscalizar, entonces ¿para qué las advierte? Y esto es más complejo, porque hay gente que dice, pero es que hay gente que necesita salir. Perdóname, pero la fiesta, yo entiendo que hay una necesidad de placer y de necesidad de lujuria y de placeres hedonistas, pero no califica como bien de primera necesidad. Oye, ¿tan buena era la fiesta? O sea, porque mucha gente me lo compara, me dice, pero... Y la otra cosa que es interesante es que también esta cuestión escapó, creo yo, corríjame si me equivoco, lo estoy leyendo mal, pero creo que escapó de la simple lectura de que aquellos con privilegios son los que hacen lo que quieren y se pasan por donde quieran las normas de la autoridad. Aquí esta cuestión está mucho más extendida, esta fiesta no fue en Vitacura. Lo habíamos conversado hace un par de lunes atrás, haciendo el paralelo entre los evangélicos que hacían el servicio en La Pintana, si no me equivoco que era, con los tipos que agarraban sus helicópteros y sus autos. Bueno, ahora es una comuna de clase media, emergente, por así decirlo. Entonces, esta cuestión pareciera ser bastante más transversal de que sencillamente caricaturizarlo en un puro grupo social, o porque sabe poco, o porque cree que se las sabe todas.
Creo que Claro, es una cuestión... es un tema más complejo porque yo creo que no vamos a entrar ahí porque es otro tema, pero era la crítica iba un poco más allá, pero porque no es solo lo que tiene que ver con esta pandemia y la lid, pero mira, solo para cerrar y pasar a otro tema, sí es cierto que lo que dice Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, cuando él, lo decía el ministro Mañalich ayer, o sea, es como que la gente se pasea como Pedro por su casa sin entender la gravedad de lo que se está viviendo. Y lo que se está viviendo es lo que han venido diciendo los expertos, no los opinólogos, ¿verdad? No la gente que no sabe, no, de los que realmente saben de esto, ¿verdad? La gente que está metida en el mundo, ya sea de los epidemiólogos, de los infectólogos, de los investigadores, donde se venía diciendo hace rato que las cifras tenían que aumentar, que esto de la meseta era solamente transitorio. Y fíjate que conversábamos hoy día con Eduardo Engel, director de Espacio Público, que ha seguido muy al detalle, ¿no es cierto? Y sobre todo Eduardo Engel, que es uno de los mejores expertos que hay en Chile en materia estadística, y él decía, ojo con esta idea de que hay más casos porque hay más test que se están haciendo. Porque él ponía, mira el ejemplo interesante que nos daba, decía, región metropolitana, lo que se están haciendo hoy día son alrededor de 4.300, 4.500 tests. Si uno se pregunta lo que ha pasado, por ejemplo, los días 24, 25 y 26 de abril, esos días que se hicieron los mismos tests, fíjense ustedes que mostraron 350 contagios diarios. El domingo pasado, con los mismos números de test, decía él, haciendo el seguimiento de la cifra, aumentaron en 912 los casos. Por lo tanto, no tiene que ver, y de hecho, él considera que el número de test que se están haciendo es muy bajo respecto de la capacidad que tiene el Estado para hacer más tests. O sea, estamos hablando de alrededor de 14.000 o 15.000, si mal no recuerdo, Mauricio, es la capacidad que se tendría, y no hemos llegado nunca a eso. No. Lo máximo que llegamos fue rozar los 10.000 ahora el fin de semana. Claro, entonces es interesante para ver qué pasó. Pero sigamos conversando de esto, chiquillos, pero tenemos que hacer una pequeña